Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video en donde conversaremos acerca de el sistema de compensaciones. Toda unidad, toda organización debe de tener un sistema de compensaciones que sea adecuado para poder tener al mejor personal, para retenerlo, para que se sienta motivado, satisfecho, ¿verdad?, en las labores que desarrolla y que pueda contribuir de una mejor manera a alcanzar los objetivos de la organización. Podemos comenzar definiendo qué es administración de las compensaciones. Y vamos a decir que es aquel proceso en donde nosotros planificamos los factores que vamos a incluir en un sistema salarial, de coordinarlos, de organizarlos, de comunicarlos, aplicarlos, controlarlos y evaluarlos a nivel de empresa y de sus trabajadores. Tenemos que tener un buen sistema de administración de las compensaciones. ¿Qué es la estructura de salarios? Bueno, son las relaciones salariales entre los diferentes puestos de trabajo dentro de una sola organización. ¿Qué es el nivel de salarios? Es el promedio de la serie de tasas salariales que paga la empresa. Nosotros tenemos que tener un sistema salarial que sea competitivo. Si queremos tener buenos empleados, buenos trabajadores, nuestro nivel de salarios tiene que estar por lo menos al mismo nivel de la competencia o superior a ellos. ¿Cuáles son los factores que afectan a las compensaciones? Bueno, hay algunos factores de tipo económicos, como la evolución de los precios, la competitividad global, el nivel de consumo. Son factores que debemos de considerar a la hora que vamos a establecer nuestro sistema de compensaciones. También del factor social, la tasa de empleo que tiene un país, un área determinada, el nivel de vida de un territorio, el nivel de seguridad, son elementos o factores desde el punto de vista social que van a incidir en ese sistema de compensaciones que nosotros podamos desarrollar. También hay factores de tipo laboral, o sea, las contraprestaciones que tenemos que darle a ellos, los incentivos. También hay algunos factores pues de tipo empresarial que se refieren a los costos, ¿verdad?, y a la productividad. Pero, ¿cuál es el significado de las compensaciones, ¿verdad?, bajo la óptica, por ejemplo, del empleado? Es un factor determinante de su bienestar social y económico. Es una retribución por el esfuerzo y la inversión que él ha hecho, ¿verdad?, en educación y formación. Y es su fuente principal de ingresos. Así lo ve el empleado. Pero veamos cuál es la óptica del empresario con relación a las compensaciones. Bueno, estas influyen en el comportamiento y actitudes laborales de los trabajadores. Además, para el empresario, bajo la óptica del empresario, son un costo de operación. Es decir, que las compensaciones reflejan ese costo de operación, ¿verdad?, que le da una posición competitiva de la empresa, ¿verdad?, en base a los precios del producto, así como también da esa relación de la organización con sus empleados, porque en base a eso se da su comportamiento y las actitudes laborales de los trabajadores. Al final de cuentas, las compensaciones lo que reflejan es la supervivencia de la empresa. ¿Cuáles son los objetivos de las compensaciones? Primero, pues premiar el desempeño de los trabajadores, conservar la competitividad en el mercado laboral, mantener la equidad salarial entre sus empleados, motivar el desempeño futuro de los mismos, mantener los niveles de presupuesto y, por supuesto, atraer nuevos empleados con las competencias requeridas para los puestos de la organización. ¿Qué debemos de tomar en consideración al establecer las compensaciones de los empleados? Primero, el puesto de trabajo, la complejidad que tiene, el qué, el cómo y por qué se hace. La persona que lo desempeña, es decir, el rendimiento o los aportes, el tiempo, la experiencia en el cargo, los conocimientos, habilidades relacionadas con
con el trabajo. También tenemos que considerar la empresa, las características económicas de la empresa, el nivel tecnológico que tiene, los bienes y servicios que produce, los objetivos, la estrategia, la cultura, el tipo de actividades que desarrolla. Tenemos que tomar en consideración también el mercado laboral, la ubicación, el sector económico y la mano de obra. Y por supuesto que hay algunos factores de tipo externo que inciden a la hora que nosotros, ¿verdad?, vamos a establecer las compensaciones de los empleados. Debemos de recordar que no es lo mismo una empresa que esté en el área rural a una que esté en el área urbana. Entre más lejos está del centro de movimiento económico de un país, pues también las compensaciones van a tener alguna variación. ¿Cuáles son las fases principales de la administración de las compensaciones? Cuando nosotros queremos hacer un programa, un sistema de compensaciones, lo primero que tenemos que hacer es hacer un estudio, ¿verdad?, o una identificación de los puestos de la organización. Esto lo hacemos en base al análisis de puestos, en donde encontramos las descripciones de los puestos, las especificaciones, los estándares que se pide para desempeñarse en un puesto. En una fase 2 buscamos o hacemos el estudio de la igualdad interna, ¿verdad? O sea, hacemos la evaluación de puestos y para eso utilizamos ya sean métodos cualitativos o métodos cuantitativos. Una vez nosotros hemos hecho el estudio de la equidad interna, vamos a hacer entonces ahora lo que correspondería al estudio de la equidad externa. Es decir, vamos a ir a comparar los sueldos y salarios de las otras empresas, principalmente de nuestras competencias. ¿Y cómo podemos obtener la información? Posiblemente a través de la asociación de empresarios, de profesionales, estudios o entidades oficiales. En el caso nuestro, por ejemplo, el Seguro Social, lo más seguro es que hay que tener información de los salarios de todos los empleados. En una cuarta fase, lo que nosotros buscamos es el equilibrio, ¿verdad?, del valor interno con el valor externo. Es decir, vamos a determinar la compensación. O sea, que vamos a determinar pues esa evaluación de puesto, ¿verdad? Cómo se compara el salario que actualmente estoy dándole a mis empleados con el que la competencia está dando. Y en base a eso es que voy a establecer, ¿verdad?, el salario o mi escala salarial de la organización. Estos son los pasos entonces que debemos de seguir. Primero vamos a hacer un estudio, ¿verdad?, para identificar los puestos, los vamos a analizar, vamos a buscar hacer el estudio para lograr la igualdad interna, o sea, la equidad interna, y ahí es donde hay algunos principios o políticas donde se dice que para funciones iguales, pues salarios iguales. Luego vamos a comparar, vamos a ir a hacer el estudio afuera, cuáles son las compensaciones que está pagando la competencia, que tiene el mismo rubro de negocio en el que nosotros estamos. Y una vez tenemos estos dos estudios de equidad interna y equidad externa, hacemos la comparación y en base a eso, pues vamos a hacer nuestra escala salarial. Es decir, que esa estudio de la equidad externa y la equidad interna, el objetivo al final nos va a permitir a nosotros atraer nuevos empleados, reducir la rotación de personal, mejorar el desempeño, fomentar la formación y evitar los paros laborales. Entonces, cuando hablamos de la competitividad externa, nosotros podemos llegar a tener algunas alternativas que vamos a superar a la competencia, nuestros salarios van a estar arriba de esa escala salarial, van a ser iguales o nos vamos a encontrar debajo de ella. Depende del tipo de empleados, de trabajadores que creamos, ¿verdad? Y por supuesto de la posibilidad económica de la empresa, así es donde nosotros nos vamos a encontrar. O sea, esa será la alternativa que escogeremos de acuerdo a nuestras posibilidades. Decíamos, superar la competencia, igualarla o estar debajo de ella. ¿Cómo se clasifican las
las compensaciones. Vamos a decir que las compensaciones pueden ser financieras y no financieras. Las compensaciones financieras pueden ser directas o indirectas. Directas, por ejemplo, es el salario, los premios, las comisiones. Indirectas son aquellas que le damos como el descanso, los días feriados, las horas extras, el aguinaldo, ¿verdad? Que son financieras, ¿verdad? Pero en una forma indirecta se las damos. Pero también hay compensaciones no financieras, que las empresas dentro de su sistema de compensaciones tienen que planificar oportunidades de desarrollo, reconocimiento y autoestima, seguridad del empleo del trabajador, o sea, la estabilidad, calidad de vida en el trabajo, las promociones, son parte de lo que un sistema de compensaciones debe de comprender. Entonces, podemos decir que los componentes del sistema de compensaciones son el salario, ¿verdad? O sea, esa cantidad de remuneración que se le otorga a un empleado por el desempeño del puesto de trabajo. El incremento por méritos, o sea, ese aumento periódico que nosotros le asignamos, ¿verdad? Según los niveles de rendimiento. Y los incentivos, ¿verdad? Que son los programas pues, destinados a recompensar de manera variable a aquellos empleados con altos niveles de rendimiento. Fíjense que estos tres componentes del sistema de compensaciones nosotros le llamamos que son los factores directos, o sea, salario, incremento por mérito y el incentivo. Y decimos que, o le llamamos directo porque el trabajador se los tiene que ganar. El salario, el incremento por mérito y los incentivos. Y hay factores que los ubicamos como indirectos y a estas se refieren las prestaciones o beneficios. Y estas son las que se le otorgan a los trabajadores por pertenecer a la empresa o por desempeñar un puesto en ella, ¿verdad? Entonces, estas vamos a decir que no son retribuciones de servicio, pero que se le dan al trabajador. Veamos qué son las prestaciones o beneficios. Y vamos a decir que las prestaciones, ¿verdad? Son aquellas que otorga la empresa por pertenecer a la empresa, desempeñar un puesto de trabajo, ¿verdad? Y decimos que no son retribuciones del servicio prestado. O sea que son aquellas facilidades, conveniencias, ventajas y servicios que las empresas ofrecen a sus empleados, ¿verdad? Orientados a ahorrarle esfuerzo y preocupaciones. O sea, son las ayudas que prácticamente se dan. Estas son las prestaciones y beneficios. Entonces, estas prestaciones pues tienen algunos objetivos para las empresas, ¿verdad? Así como también para los trabajadores. Pero entre los objetivos para la empresa está, primero, que la gente no se vaya de la empresa, o sea, reducir el índice de rotación de personal y el índice de ausentismo. Mejorar el clima organizacional, una competitividad con el mercado externo de la mano de obra, satisfacer los objetivos de los empleados, cumplir con la normativa legal y, por supuesto, aumentar la productividad. Esos son los objetivos que persigue la empresa con las prestaciones. Por eso es que actualmente muchas organizaciones están incrementando el rubro de prestaciones y beneficios, ¿verdad?, en relación al aumento de salarios, porque las personas quieren más prestaciones, quieren más beneficios. Para el trabajador, los objetivos de las prestaciones están encaminados a costos menores, a obtener costos menores, ¿verdad?, a diferentes servicios que puede recibir, esa asesoría jurídica, esa compra, pues en algunos casos de lentes, por decirlo, de un seguro para el vehículo, ¿verdad? Entonces, él lo ve también como una ventaja no disponible de dinero, ¿verdad? Es una compensación extra que además de eso le da una asistencia para solucionar los problemas que pueda tener. Y por supuesto hay un aumento en la satisfacción del trabajo. Así lo ve también el trabajador, lo que corresponde a las prestaciones. ¿Cuáles son entonces los tipos de prestaciones? Podemos clasificarlas en cuanto a las exigencias, pueden ser legales y pueden ser voluntarias, ¿sí? O sea, la que la ley ya establece o obliga y las que la empresa en forma voluntaria nos da. Por su naturaleza pueden ser monetarias o no monetarias y por sus objetivos las prestaciones y beneficios pueden ser asistenciales, recreativas y supletorias. Es decir, asistenciales, la ayuda médica,
recreativas, los paseos, las celebraciones y supletorias, aquellas ayudas familiares que la empresa nos puede dar, como son canasta básica, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Pago de colegiaturas o de útiles escolares. Entre las prestaciones podemos poner como ejemplo, en el caso de nuestro país, las AFP, el Seguro Social, aguinaldo, vacaciones, incapacidad por maternidad, indemnización por despido. Dentro de los beneficios, los seguros médicos, los seguros de vida, los seguros por incapacidad pues, laboral, permisos remunerados, las prestaciones, los beneficios que mencionábamos de paseo, celebración de cumpleaños, ¿sí? Entre otros. Esos pudieran ser los beneficios, o sea, aquellos que adicionalmente a los que la ley obliga a la empresa le da a sus trabajadores. ¿Qué son los incentivos? Pues los incentivos es, vamos a decir que cualquier cantidad de dinero contingente que se le da en condición de, por que el personal realiza su trabajo de una manera adecuada. Entonces, son unas gratificaciones relacionadas con el logro de los resultados, o sea, es un pago extra, es un pago suplementario que beneficia tanto a la empresa como al trabajador de manera equitativa. Y los incentivos no necesariamente son económicos, pueden ser viajes, pueden ser objetos materiales, placas de reconocimiento, flexibilidad en su tiempo de trabajo, días compensatorios, beneficios médicos, jubilación temprana en algunas empresas, seguro de vida. Lo que trata es de recompensar a los empleados por su rendimiento. Un programa de incentivos pues tiene también ciertas características, ¿verdad? Tiene que estar supeditado a la estrategia y objetivos de la empresa, ¿verdad? Tiene que ser cuantitativos y mesurables, o sea, que estemos en capacidad de sostenerlos en tiempo y espacio, ¿verdad? Tiene que tener una relación costo-beneficio, ¿sí? Que sean confiables, ¿verdad? Que sean de amplia cobertura, ¿verdad? Que relacione esfuerzo con resultado. Estas son algunas de las características que debe de tener un programa de incentivos. ¿Cuáles son los tipos de incentivos? Nos vamos a encontrar una clasificación de acuerdo a su cobertura, de acuerdo a su forma de pago y a la frecuencia de pago. De acuerdo a la cobertura, pueden ser individuales o pueden ser por equipo. De acuerdo a la forma de pago, pueden ser planes a destajo, de ahorro de tiempo, comisiones, sistemas de sugerencias, beneficios compartidos, participación de ganancias y de opciones de acciones que les podamos dar en determinado momento. Por la frecuencia de pago pueden ser a corto plazo o a largo plazo. Los incentivos individuales, dentro de sus ventajas, es que el trabajador puede decidir su ritmo de trabajo. Hay menos supervisión, hay medición de criterios fácilmente identificables y aquí lo importante también es mencionar que los trabajadores, cuando los incentivos son individuales, se preocupan por mantener, ¿verdad?, disponibles todos los materiales que requieren para su trabajo. Normalmente no sucede eso en las organizaciones. ¿Cuáles son las desventajas que tienen los incentivos individuales? Bueno, pues hay una, vamos a decir, disminución en los niveles de cooperación y de trabajo en equipo. Hay resistencia a la tecnología debido a los cambios de estándares que ellos establecen. Muchas veces se da, hay una tendencia a un esfuerzo excesivo a fin de lograr pues, mayores incentivos que perjudican la salud. Hay una disminución de la calidad y muchas veces se ven desmotivados, ¿verdad?, por interacciones frecuentes que se pueden dar en la producción, que no sea por culpa de los trabajadores, sino que porque las máquinas no están funcionando adecuadamente, porque no se tiene la materia prima, porque se ha dado un cuello de botella. Son factores que van a incidir, ¿verdad?, en los incentivos y que pueden llegar a desmotivar, principalmente cuando los incentivos son individuales. Los incentivos por equipo, ¿verdad?, estos pues son favorables cuando las tareas se realizan de manera secuencial o son interdependientes, ¿verdad? Permita realizar, vamos a decir, tareas menos deseables, ¿verdad?,
reducen tiempo, ¿verdad? La rotación de funciones entre ellos mismos pues facilita el trabajo de los equipos, ¿verdad? Hay mayor tolerancia a los cambios organizacionales que se puedan dar, ya sea de procedimientos o de tecnología, y podemos decir que cuando se dan estos incentivos por equipo, ¿verdad? Hay una mejor o se aumenta la productividad. Pero ¿cuáles son las consideraciones que debemos de tomar en cuenta nosotros cuando vamos a adoptar un plan de incentivos por equipo, ¿verdad? Miren, en grupos pequeños se percibe más la relación entre esfuerzo individual y recompensas. Que el equipo sea estable y homogéneo a fin de evitar conflictos e intereses diferentes. Sí, porque cuando no son homogéneos uno dice yo aporto más, yo me estoy esforzando más, ¿verdad? Y es importante cuando nosotros vamos a establecer los incentivos por equipo, hay que tener conformados los procesos productivos. Las ventajas entonces de los incentivos por equipo, ¿verdad? Es que logramos la colaboración y mejoramos las relaciones laborales. Hay una simplificación de los controles, hay mayor fluidez, ¿verdad? Y eliminación de esos cuellos de botella que muchas veces se hacen en las organizaciones. Los costos también son más pequeños, por decirlo así, para cubrir más personal. Y el equipo de trabajo, el mismo, fíjense, implementa su disciplina de trabajo. Entre ellos mismos pueden cambiar de puesto, pueden faltar y no es necesario contratar personas más porque ellos conocen las funciones o las actividades que desarrollan en un equipo de trabajo. Por supuesto, ¿cuáles son las desventajas de los equipos? No existe una relación directa entre incentivos y rendimiento individual. Aquí algunos miembros pueden creer que merecen más de lo que reciben por lo que están ellos aportando, ¿verdad? Y en algunos casos los equipos también se pueden convertir en grupos de presión. Existen los incentivos también, de acuerdo a la clasificación, por la frecuencia de pago. Pueden ser incentivos a corto plazo, ¿verdad? Que son aquellos que nosotros podemos apreciar su vinculación con el desempeño en que están fundamentados, ¿verdad? Inmediatamente hace algo y le damos el incentivo. Pero hay incentivos a largo plazo. Y estos incentivos a largo plazo normalmente, ¿verdad?, se dedican al nivel directivo, o sea, aquel que no está queriendo tener el incentivo al corto plazo, ¿verdad?, sino que él piensa a un poco más largo, a 1 año, 2 años y quizás más tiempo. ¿De qué depende entonces la estimación del periodo de pago? Bueno, del nivel jerárquico del empleado que vamos a incentivar, ¿verdad?, del número de modificaciones que tienen los procesos, de las interrupciones, de la duración del ciclo de trabajo, de la calidad de los insumos, de las materias primas y materiales, de los niveles de rotación y ausentismo. Por ejemplo, en las maquilas, ¿verdad?, la gente quiere su incentivo cada 15 días. ¿Por qué? Porque entra a producción, no sabe si en la otra quincena van a trabajar o no van a trabajar. Entonces, son factores que debemos de tomar en consideración a la hora que seleccionamos, ¿verdad?, el método que vamos a utilizar para incentivar al personal. También, de acuerdo a la forma de pago, podemos decir que los incentivos pueden ser mediante planes a destajo, comisiones, beneficios compartidos, opción a acciones, ahorro de tiempo, sistemas de sugerencias, participación en ganancia. Los planes a destajo se refieren a aquellos que se pagan por unidad producida, ¿verdad? No se relacionan con un salario base. Y actualmente se utiliza el destajo diferencial, en el cual se paga una tarifa base hasta alcanzar una norma, un estándar, y que una vez superada, ¿verdad?, entonces es que comenzamos a hacer las gratificaciones adicionales, o sea, los incentivos. Los planes de comisiones, ¿verdad?, estos se aplican principalmente en la función de ventas, o sea, se pagan de acuerdo al volumen de las ventas. Hay planes también basados en sistemas de sugerencia, es decir, otorgamos un incentivo monetario cuando la sugerencia hecha por el trabajador influye, vamos a decir que positivamente, en la empresa. Hay planes basados en beneficios compartidos. Los empleados comparten un fondo creado
con el porcentaje de beneficios. Las cooperativas, las tiendas pueden ser parte de este tipo de incentivos que dan algunas organizaciones. La participación en las ganancias. Al final del periodo, ¿verdad? Dependiendo de la productividad, de la rentabilidad, de la mejora en la calidad, ¿sí? Que ha permitido que se haya dado algún ahorro, ¿verdad? Y que tengamos utilidades. Parte de estas utilidades se pueden repartir dentro del personal de la organización. Y también hay planes basados en opción de acciones, ¿verdad? Estos normalmente se orientan hacia los de nivel, vamos a decir, de gerencias, ¿verdad? Entonces, donde busca lograr un sentido, vamos a decir que de pertenencia, de propiedad y compromiso con la empresa, y es por eso que se dan acciones de la organización. Entonces, la gente se vuelve más permanente dentro de la organización. Es decir, nos damos cuenta que un sistema de compensaciones, ¿verdad?, que ya mencionamos, que comprende o forma parte del salario, ¿verdad?, los incrementos, los incentivos, las prestaciones y beneficios, cada organización lo debe de planificar de tal manera que sea competitiva en ese mercado laboral, porque de no hacer una buena planeación o no tener un buen sistema de compensaciones, los trabajadores se nos van a ir buscando mejores opciones o mejores recompensas salariales. Gracias por su atención.